Muy buenas noches, Fabio, Magali. Feliz año. Gracias igualmente. Buenas noches. Un abrazo a la distancia a ustedes también. Un abrazo aquí desde Ciudad de México, capital mundial del High Energy e Italo Disco. Mi nombre es David Dávila, yo soy el director de Disco Locos, que somos el proyecto del High Energy. También tenemos una película documental que explica al mundo la fuerza de este movimiento que se gestó en los 80 aquí en Ciudad de México a través de los sistemas de sonido que promocionan estas fiestas donde la gente baila, que yo sé que a ustedes les gusta mucho bailar. Sí, La verdad que sí. sí, sí. Nos apasiona. Ustedes les apasiona el baile porque se conocieron en un salón de baile, ¿verdad? En un lugar que se llama el Tibos. Tivoli. Tivoli. Tivoli se llamaba. Ajá. Y que al principio no se caían muy bien, según lo que he visto, ¿verdad? No. Nos caíamos mal. Nos caíamos mal. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se casaron? Fíjese que, bien, ahí sí con cosas del destino, ¿verdad? Ese día había un concurso de baile ahí y ni él ni yo teníamos pareja. Y entonces una amiga de él le dijo, mira, saca a Maga, le dijo, porque aquí me dicen Maga, la mayoría de mis amigos me dicen Maga, y participen, ¿verdad? Y así fue como participamos. Y la verdad, pues nos llevamos un segundo lugar, ¿verdad? Y dentro del salón, un mes estuvimos de amigos, 9 meses de novios, a los 9 meses nos estábamos casando. 9 meses. Oiga, ¿y usted cree que el baile y la música tuvo algo que ver? Sí, la verdad sí, porque a los dos nos gusta y a pesar de que teníamos a nuestros niños, pues teníamos, ahí sí que la gran bendición de mi abuelita, que ella nos miraba a los nenes, nos íbamos a bailar. A ver, no todos los sábados, ¿va? Pero sí la mayoría de veces podíamos. Ella nos hacía el favor de vernos, pero siempre nos ha gustado. ¿Qué música bailaban en esa época? Bueno, bailábamos música disco, merengue, salsa, cumbia, de todo. De todo. Usted le entra a todo. Sí, a todo. Bailamos de todo. Marimba, todo lo que nos pongan. Hasta quebradita podemos bailar. Ay, no, aquí sí no, porque es muy difícil. De todo hay que aprenderlo, ¿no? Pues qué bueno. Bueno, y usted es un fenómeno mundial. Yo le llamaría el fenómeno viral del 2020, que personalmente, yo siendo un experto en comunicación, nunca había visto que llegara algo tan lejos. ¿A qué se lo atribuye usted? Pues yo pienso que para mí, pienso que eso es como una bendición que nos mandó Dios, ¿verdad? Y pues, o sea, yo he bailado desde la edad de 15 años, tengo 51, cumplí en noviembre. Y me han tomado videos, fotos, los hemos subido al Facebook de nosotros, otros amigos han venido, se los han llevado a Estados Unidos, se los mandan a sus primos que les ha gustado vernos bailar, ¿verdad? Pero nunca había pasado esto, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una bendición de Dios, que Dios todo lo tiene como planeado, las cosas para uno, ¿verdad? Y Y esto fue cosa de él. Y por la pandemia, ¿verdad? Que estábamos encerrados, teníamos que estar encerraditos, ¿verdad? Entonces se vinieron muchas cosas y esta amiga que nos dijo del concurso, pues logramos que ella ¿cómo se nos llama dijera, ella? ¿Cómo se ella llama ella? se llama Telma Fuentes, pero le decimos Musha aquí, Musha. Ah, pues hay que darle las gracias Ah, todos, sí, porque pues por ella los conocemos. Y entonces ustedes deciden hacer este baile para el concurso COVID Dance para tener un ingreso para sus nietos. exacto. Nos costó un poco hacerlo, ¿verdad? Primero porque mi hija tenía 40 días de fallecida, ¿verdad? Entonces,
Mi Le más dije, mi amiga, sentido pésame. Muchas gracias. Le gracias. digo, la verdad que ahorita no estamos para eso, pues, le digo, o sea, yo le comenté a ella y me dijo, fíjate que yo no me siento bien para hacerlo, me dijo, pero con esto de la pandemia, yo trabajo en un taller, soy operario de zapatería, entonces nos habíamos quedado sin trabajo un poco, ella también se había quedado sin trabajo, entonces yo le dije, mira, le dije, hagámoslo, le dije, porque necesitamos el dinero, teníamos atrasado pago de luz, agua, cable, le digo, hagámoslo, le digo, porque sí necesitamos el dinero, le digo, ¿verdad? Entonces nos pusimos de acuerdo, ¿va? Entonces ella me dijo, es que ¿qué van a decir los vecinos? Me dijo, mira, le digo, y en este caso, le digo, nadie sabe lo que nos está pasando, le digo, y nadie va a venir a tocarnos la puerta y nos va a decir, miren, ustedes ya comieron, o necesitan algo, nadie. Entonces hagámoslo, le digo, porque tenemos que salir adelante, le digo. Como le dije, ella, es cierto, ella se sentaba en una cama, acordarse de mi hija, ¿va? Y yo la miraba, pero, o sea, yo no me podía poner a la par de ella, ¿verdad? Porque sería a quebrantarnos los dos. Entonces yo la apoyaba y le decía, mira, le digo, hagámoslo. Yo pienso que el luto hay que llevarlo en el corazón, le digo. Porque si lo tenemos siempre en la mente, lo que muchas personas yo le digo, si nos encerramos en un cuarto, yo sé que duele, ¿verdad? Porque duele un familiar que no esté, ¿verdad? Pero si nos encerramos en un cuarto, nos caemos en una depresión, pues le digo, ya podemos seguir nosotros, le digo. Y otra vez en la familia no queremos, le digo. Entonces, mira, le digo, ese día le dije, hagámoslo, que me voy a trabajar, le digo, no. Y en la tarde yo te llamo cuando salga, le digo. Cuando la llamé, mira, arreglate ahí el espacio, le dije. Me arreglan mi ropa, le dijo, y vamos a hacer el video y lo mandamos. Entonces ya nos quedamos en la casa, escogimos las canciones. Entonces le digo, una que a ella le gustaba. Cómo escogieron la canción? Eso me interesa mucho. Pues la verdad que fue así que por al azar, ¿va? Porque teníamos en el teléfono, cabal estaba Danger, Megatron Man, y otra que se llama Tienes un cigarrillo. Entonces ella me dijo, a mí me gusta Tienes un cigarrillo. Me dice. Bueno, entonces, pero Hombre Megatron dilata 7 minutos. Es muy larga, no la De Patrick aceptaban. Cowley. Patrick Colvin, ajá. Entonces le dije, bueno, Danger, me quedo con Danger, yo entonces. De The Flirts. Entonces, pero como todas esas canciones las podemos bailar, las hemos bailado, como le digo yo, a la de 15 años iba a las discotecas y concursé en varias discotecas bailando esa música con los mejores bailarines de música disco. Entonces, ahí fue donde aprendí a bailar todo esto y viendo cómo bailaron muchachos. Entonces le dije, hagamos el video, le digo, y a ver qué dice Dios, le digo, o ganas tú o gano yo, le dije, de todas maneras nos va a servir el dinero de cualquier forma, le dije. Y le pidieron permiso a su hija, según tengo entendido, a Jennifer Alejandra Vázquez. Nos pusimos enfrente tenemos una foto en un altar y le pedimos permiso a su alma, le dijimos de que lo hacíamos no por diversión, sino porque necesitábamos el dinero, pues teníamos que salir adelante de cualquier forma. Y lo hicimos. Y pues yo se lo mandé a la amiga, ellos lo subieron ahí. Pero el otro día me dijo, fíjate, luego me dijo de que tu canción está en video, pero no tiene la música, me dijo. ¿Ah? Y entonces le digo, bueno, vas a tener que hacer otro, me dijo. Ay, qué cansado, le digo, he pasado estos días descansando que me siento bien pesado, le digo, para bailar, pero no voy a hacer, le dije, si no se puede. Terminando de hablar con ella, cuando me etiquetaron en mi Face, el video ya tenía el audio. Como digo, no sé si fue cosa de Dios o de mi hija, pero cuando de repente yo vi, mi video ya tenía la música. Y el día ya había salido y cuando vimos empezaron a viralizarlo y se fue pero rapidito. Sin imaginarnos la magnitud que iba a tener, pues, ¿verdad? Ahí sí que ni nos imaginábamos que iba a tener esa gran magnitud, ¿verdad? Que le ganó a Maluma ahí en el Twitter, pero, me dijeron por ahí. Pero aquí en Guatemala. Cuando me dijo Bueno, un amigo, un amigo de mi hijo, me dijo, no, luego me dijo, le cuento que es tendencia a nivel nacional.
¿tendencia de qué? Le dijo, en Twitter, me dijo, pero como yo no manejaba nada de eso, solo mi Face y mi WhatsApp, le voy a mandar, me dijo, me mandó la captura donde decía, Lobo Vázquez primero, Manchester United segundo y Maluma tercero. Y ya me había Qué, hecho tendencia. qué maravilla. No, pues Sí, muchas felicidades. Yo la verdad. honestamente creo que esto mucho tiene que ver con su baile, pero definitivamente tiene que ver con la personalidad de ustedes dos, esa química que ustedes proyectan. Em, Hay algunos estudios de neurocientíficos muy serios donde ellos han analizado que cuando nosotros los humanos vemos una actividad como el baile, las áreas que corresponden al baile cuando ustedes están ejecutándolo se encienden en el cerebro de los que estamos viéndolo, proyectando los sentimientos que ustedes sienten en nosotros. Entonces, ese es el alcance que ustedes están teniendo y para mí esa es la gran explicación de por qué esto se ha vuelto un fenómeno viral mundial, porque pues hasta la BBC de Londres los ha entrevistado. Sí, Exacto. exacto, sí, así es. Tuvimos una entrevista también con el New York Times también. El New York Times, imagínense. ¿No? Sí, también. Sí. Entrevistas con Venezuela, Con, Chile, Chile, Argentina, y más con oh, allí. y más ahí con ustedes allá de México, Sí. que he tenido es que aquí entrevistas. nos encanta bailar aquí. Sí, así nos Y han dicho. La primera entrevista que me hicieron fue de Milenio, pero Milenio no sé si es un periódico. sí, es un diario y un portal digital. Ellos me contactaron y estuvimos en una plática y estoy así como estamos acá con ustedes, ¿verdad? Y el amigo allá me dice, no, pues luego mira, me dice, yo me voy a parar, me dice, se paró, pero yo quiero bailar acá y yo te voy a hacer unos pases y tú me enseñas otros allá, me dice, porque para ver qué me dices, cuánto me calificas, dice. Entonces dice, ahorita por la pandemia me dice, no te podemos traer, me dice, pero sí nos gustaría traerte a Patrick Miller, me dijo. Patrick Miller es una discoteca, me dijo, donde Así es. se baila música disco, me dijo, pero no bailan así como tú, me dice. La verdad, me dice, me gustaría que vinieras y que vinieras a bailar acá como bailas tú la música disco, porque la bailan muy bonito. Claro que sí, hay que llevarlo a Patrick Miller para que les enseñe a bailar y por supuesto a todos los otros lugares, ¿no? Con nuestros amigos también de Disco Selvático King Kong, nuestros amigos de Polymarch, todos y tantos que formamos parte del movimiento High Energy y que muchos lo admiramos porque usted ya se ha convertido en el embajador de esta música que tanto amamos, que aquí le llamamos High Energy, que en realidad pues es disco electrónica, ¿no? Y que es una música que nos llena aquí. Tenemos muchos casos de personas que han superado enfermedades, que han superado también duelos, que ustedes ya cuando vean la película podrán conocer el caso de Alan, que es un chico que superó su cáncer cerebral a través del baile, del high energy. Entonces, es una música muy poderosa que pues lleva esta energía, ¿no? Y esta buena onda con todos. También no sé si usted se enteró que salió en las famosas memegrafías de aquí de México del 2020, son unas eh, como monografías de estas que ponían en la escuela y donde se hace un conglomerado de todos los personajes del año y sale en el apartado del recuadro inferior izquierdo Lobo Vázquez como la buena onda, la pura buena onda, dice. Y Ah, sale ahí. qué bonito. Muchas gracias. Sí, Sí, debe ser. sí, Pues yo con muchos, ¿qué siento yo cuando esto que anda haciendo, he andado haciendo yo, ¿verdad? Porque esto ya es trabajo lo que he hecho yo. Con todos, pues, cuando llego a una parte donde anuncia que va a estar el Lobo Vázquez, se juntan todas las personas, ¿va? Porque
Y yo de verlos a todos ahí, me encanta, me fascina ver a las personas. Y supuestamente voy por bailar una canción y promocionar la parte donde voy nada más, ¿no? Pero ya de ver a todos ahí emocionados y todo, me emociono yo, ¿verdad? Y digo, pongamos otra y ahí nos ponemos a bailar. A ese es donde he ido, como digo, yo cargo acá un mix de solo música disco, que dilata 54 minutos. Nos ha tocado bailar bailarlo. los 54 minutos. ¿De verdad? Y cuando vean que yo empiezo a bailar los 54 minutos, todos se ponen alegres y se ponen a bailar y se emocionan y todo. Pero pues yo me siento alegre, ¿verdad? Porque yo siento que les llevo alegría en el momento que estoy con ellos. Y, como les digo, en un momento que estoy ahí, pues me gusta verlos alegres. Mayormente los niños, ¿no? Los niños tengo ¿cómo se dice esta palabra? Carisma. Tengo el carisma de que se me pegan mucho los niños. A la par mía, ¿verdad? Me siguen bastante los niños, ¿verdad? Es más, ahí ayer hice cabalmente, estuve en un centro comercial acá que se llama Santa Clara. Estuve amenizando ahí con ¿cómo se llama? Un conductor de televisión. Entonces, en eso llegó una señora con su hijo y me dice, ahí le voy a mandar el video a ver. Y me dice que a mi hijo le gusta, le encanta, le fascina y que lo quería conocer en persona porque le gusta ver sus videos y se pone a bailar ahí en la casa. Me dice, bueno, pues ya que está aquí, le digo, bailemos, le digo, ¿ah? Entonces pusieron, había una música que no era música disco, sino que era de otra, y me puse a bailar con él. Y me dice la señora, mire, lo puedo grabar. Me dice, con mucho gusto, le digo, grábale. Entonces todos bien contentos ahí porque vieron que me puse a bailar con el niño. Entonces, la intención es, le digo, muchos jóvenes se me han pegado bastante. La intención es que miren de que también hay que hacer cosas por ellos, ¿verdad? Para que no anden metidos en delincuencia ni nada de eso. Entonces, todos me felicitaron más por lo que había hecho yo con el niño, de bailar con él y grabar el video. Pero Qué ahora ya bonito. aparte que miras el video, cuando yo bailo ahí, ahora ya tenés el propio, donde está bailando conmigo y bien contento. Qué maravilla, ¿no? Pues es que definitivamente ustedes son personas de la gente y tengo entendido que usted tiene un proyecto donde están elaborando 1000 zapatos para los niños descalzos de Guatemala. ¿Me podría contar de eso? Dice que esto es como esta, se llama Mercado Unido. Son tres, Mave y Camas Olimpia. Entonces me dijeron que ellos tenían esto y como que yo era zapatero, que por qué no me taller donde yo trabajo, hiciéramos los zapatos. Entonces, y que los fuera a entregar con ellos. De acuerdo, me parece. Me encantaría hacerlo. ¿Verdad? Entonces, no se entregaron todos, ¿verdad? Lamentablemente, por el dinero, ¿verdad? No pudimos entregar todos los zapatos, ¿verdad? Una parte se entregó nada más, pero primero Dios en enero, en este mes, en este año, primero vamos a llevar la otra parte y que las empresas estas con las que yo trabajé aquí, ellos venden productos Mave y Camas Olimpia. Entonces ellos han hecho sus promociones donde dicen, por lo compran le pusieron una refrigeradora, donarán 2 pares de zapatos, por lo compran una cama y 2 pares de zapatos. Entonces así, para que las personas se vayan ayudando pues a comprar las cosas, para que el dinero que se va comprando ahí, pues se van a mandar a hacer otro poco. Y como en un video que subí ahí, enseñamos donde fuimos a sacar los zapatos para que vieran de que, Sí, que sí lo cierto, compartimos. Sí, claro, ¿no? Y les entonces, vemos la alegría de los niños al recibir sus pares de zapatos. Bastante. Míreme, ¿no? De alegría y mi corazón, no sé, me latía bastante de la alegría, de emoción, de verlos a los niños ahí que llegaron así descalzos y ya después con sus zapatos, pues sí, nos pusimos a bailar con todos y todos bien alegres ahí. Pero sí. Falta mucho por hacer, todavía falta. Claro. Mucho todavía. Falta mucho.
Pero les digo Claro, yo, Dios nos va, Dios nos va a Dios nos ayudar. va a ayudar, digo, si yo no, ahorita que estoy acá en esto, eh, lo vamos a hacer. Y si no estoy en esto, también lo vamos a hacer primero Dios. Porque como le digo, así como dice la canción, me nace del corazón, ¿no? Hacerlo por esos niños, porque sí vi que necesitan bastante. Sí. qué maravilla, qué maravilla. Pues eso habla de las personas que ustedes son, de su calidad moral y sobre todo de la sensibilidad que tienen para ayudar a su comunidad, ¿no? Es muy interesante que pues una persona que se dedica a hacer zapatos pues sea un gran bailarín también, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Es algo muy bonito y yo creo que usted nació para esto, entonces por favor cuente con todo el apoyo de Disco Locos para difundir toda su labor y pues pedir todo lo que usted necesite para llevar a cabo su labor altruista que nos llena tanto de orgullo. No, y gracias, se los agradecería, ¿verdad? Porque como le digo, hay bastantes niños, ¿verdad? Ahí donde yo fui, hay unos niños que ya no les puede dar zapatos, ¿verdad? Porque unos muy pequeñitos, unos muy grandototes, entonces le digo, me sentí mal, ¿verdad? Ver que unos niños tenían y nosotros no teníamos, ¿verdad? Pero les digo, pero ahora ya sabemos, ¿verdad? Que aquí donde venimos se necesitan zapatos más pequeñitos, digo, y más grandes, ¿verdad? Pero la próxima que traigamos, entonces vamos a traer ya desde pequeñitos hasta los más grandes, ¿verdad? Para que todos tengan sus zapatos y todos queden felices, ¿verdad? Pero aparte de eso, a los que no le pudimos dar zapato, les llevábamos un regalito también, ¿verdad? Sí. O sea, siempre les dimos algo, ¿verdad? Pues él no tenía zapatos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un regalito, ¿verdad? Un regalito, entonces, o sea, a todos se les dio todo, ¿no? Sí. Y por supuesto bailó con ellos, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Bailamos ahí, cantados ellos conmigo, yo también, y me sentía alegre, ¿no? Qué bonito. Entonces, Es una esto situación. nos demuestra que ayudar a los demás es una manera de también nosotros sentirnos bien con Bien. nosotros mismos, ¿verdad? Exacto, sí, así es. La verdad sí, son muchas emociones encontradas, ¿verdad? Porque uno quisiera darles a todos, ¿verdad? Pero Dios primero. Hay un propósito y Dios primero es ahorita en principios de año se va a lograr dar a los demás niños los zapatos. Primero Dios. Ya está en camino eso y se va a hacer. Como Primero le digo, Así Dios. es. ahorita estamos con los de la empresa ahí, están haciendo todavía las ofertas todavía de principio de año para que las personas pues colaboren comprando, como le digo, una cama, una estufa, una Pues refri. invitémoslos, por favor. Sí, Entonces, yo los invito a de que si pueden apoyarnos en esto, ¿verdad? Para que la empresa las empresas con las que he trabajado ahí, pues entonces, a la hora de tener la compra de esto, pues se les aporta, como digo, que sea un par de zapatos, ¿no? Ahí se aporta para los niños. Entonces, eso estamos ahorita en este año, a principio de año, primero Dios. las empresas son Americana 2000, Camas Olimpia y Mave. Ellos son los que... Con Mave, que hace excelentes estufas, Mave mexicana. Exacto. Excelentes Ahí estufas, refrigeradores. Ahí que se comuniquen conmigo y claro, yo acepto cualquier ayuda que me den. Porque como les digo, Excelente. hay bastantes personas en los departamentos que sí necesitan bastante, ¿verdad? O sea, uno acá Ah, en la ciudad no se da cuenta, pues, como aquí los niños, pues no tienen bastante tampoco, pues, pero gracias a Dios al menos los papás ganan para comprarles sus zapatos y todo. En cambio, en esas partes hay niños que andan descalzos, pues, ¿no? ¿A usted Normalmente ellos dónde lo pueden contactar la gente? me pueden contactar vía por Twitter, ¿qué le voy a decir?
me pueden contactar. Ahorita le voy a decir cómo estoy. Que se me olvida. Será arroba Fabio-el-Lobo. Lobo Vázquez Oficial. Lobo Vázquez Oficial, sí. Y Sí, también entonces estoy en cuenta de YouTube. También como Lobo Vázquez Oficial. Fabio Rodolfo y Lobo Vázquez, estoy en canal de YouTube. En Instagram, @lobo Vázquez Z5. Excelente. Y por mi medio de mi Facebook, pero a veces cuesta un poco porque hay varias páginas de Lobo aquí en abierto. Es que es tan famoso. Sí, sí. Todos quieren dar clases ahora de baile por Zoom. Te cuento que cuando yo empecé a esto, ya había un Lobo, ya, que una doctora le dijo que quería aprender los pasos y él le dijo de que sí, que él le podía dar clases por Zoom. Entonces a mí cuando me vinieron a entrevistar, yo lo dije públicamente de que yo no tenía Twitter. Yo solo manejaba mi cuenta de Facebook personal, el que usted encontró, con el que nos hemos contactado. Y, o sea, Instagram tampoco tenía yo. Yo digo, no se dejen engañar a estas personas porque no. Es muy importante eso. Si hay algún lobo bailarín que pueda bailar igual que yo, que me lo traigan, así me ayuda para que me vaya a trabajar por otro lado. ¿No? Así es, pero no, tenemos al único y está aquí en vivo, ¿verdad? Porque estamos en vivo. ¿Le podemos decir a la gente qué día y qué hora es para que sepan que estamos en vivo? Acá en Guatemala son unas 8:30. 1 de enero del 1 de enero de 2021. No sé qué hora tienen ustedes, ¿verdad? Exactamente la misma hora y exactamente aquí en la misma zona horaria en Ciudad de México. El mismo día, claro, ya estamos en 1 de enero del 2021 con muchas ganas de salir de esta terrible pandemia que nos ha traído enseñanzas y nos ha hecho conocer a excelentes y magníficas personas como ustedes, a quienes estoy muy agradecido de tener hoy en este día. Y bueno, pues yo les había prometido una sorpresa que pues quería darles al aire, ¿no? Que no les había hablado de esto. Esto va para la memoria de Jennifer Alejandra Vázquez, de su hija, ¿no? Para sus hijos que son Darlene Sofía y Anderson Benjamín. ¿Nos pueden contar de ellos qué edades tienen? Darlene tiene un año. Anderson Benjamín tiene 8 añitos. Bueno, pues para ellos, Grupo Disco Locos, que es la empresa que yo tengo, de la cual soy propietario, va a iniciar a través de la plataforma donadora.org, una campaña de recolección para sus fondos educativos. Vamos a hacer una campaña durante 2 meses para juntar un recurso destinado específicamente a la educación de ellos, que se los vamos a transmitir a ustedes para que, como sus abuelos, lo administren. Entonces, nosotros ponemos absolutamente todo el marketing y toda la publicidad que le vamos a estar haciendo a esto diario. Ya empezamos la gestoría con donadora.org, que es una plataforma muy confiable y muy transparente en el manejo de los recursos, para que podamos tener la certeza de que esto les llegue a ustedes directamente, y vamos a estar ofreciendo unas recompensas muy buenas para todos ustedes amantes del High Energy, donde vamos a ofrecer las nuevas playeras de Disco Locos, reconocimientos, algunos saludos muy especiales de celebridades del mundo disco. Entonces va a ser una campaña muy completa, específicamente diseñada para ayudar
a la educación futura de los hijos de Jennifer Alejandra Vázquez, la hija fallecida de los... No, no, pues muchísimas gracias a ustedes por ser unas lindas personas que se lo merecen todo, se lo merecen todo. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias por ustedes ser unas personas tan conscientes de los demás y que han inspirado esto, porque pues esto es algo que sale de mi corazón y del corazón de todos los que vamos a apoyar este proyecto, que vamos a hacer muchos, van a ver. Entonces, pues esa es la sorpresa que les tenía, así que feliz año, feliz 2021. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Y de repente vamos a estar allá por México para que platiquemos y darles un abrazo fuerte de todo corazón. De todo corazón. Pero por supuesto muchísimas que sí. Gracias, que Dios si no es que yo me desplazo a Guatemala antes, si las cosas lo permiten, igual me encuentran por allá en algún momento. En nombre de Dios. Pero bueno, pues eso era. Cuando esté acá, si usted viene acá, pues aquí vamos a bailar. Claro. Vamos a ir a bailar la canción que tiene el nombre con la que ustedes tienen, que es High Energy. Ajá. High Energy, así es como. No, hombre, muchísimas gracias. Esa canción de High Energy me encanta también. Ah, pues sí, claro, así es como nosotros conocemos a todo el género, o sea, para nosotros Danger de The Flirts también es parte del High Energy, ¿no? Entonces así es como le decimos a toda esta música, que hay muchísima gente que la baila, ya ustedes cuando vean la película van a entender la magnitud de este movimiento y cómo es que vamos a mover a todas estas personas para que a través de su baile podamos apoyarlos a ustedes, que se lo merecen todo. ¿Por qué? Porque son personas que le han traído alegría al mundo en la pandemia más terrible que se ha vivido en la historia moderna de la humanidad. Entonces, pues se merecen esto y más. Esto es un poco de lo que podemos darles, ¿no? Lo que podemos regresarles. Pero vamos a estar, ahí está el compromiso, ya está firmado, ya está dicho y yo como director, David Dávila Herrera, me comprometo a llevar adelante esta campaña que no es la primera campaña de fondeo colectivo que hacemos. Les cuento que nosotros ya hicimos una campaña para recaudación de fondos de la película y nos fue muy bien, así que estoy seguro que con esto no tendremos ningún problema y vamos a poder ir adelante. Y en memoria de Jennifer Alejandra, que donde nos esté viendo, le mandamos todo nuestro afecto y nuestro cariño y a trabajar por esos pequeños. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. Pues eso, entonces, y pues ya para cerrar la entrevista, no sé si quiera usted dar algún mensaje final, Fabio, Magali. Pues, ¿qué más le puedo decir? A ver, tú, primero las damas. Muchas gracias. Desde ya les digo que Dios es muy bueno, Dios es misericordioso y yo sé que esta enfermedad, esta terrible enfermedad, primero Dios, yo tengo mucha fe que va a haber cura luego, ¿verdad? En el nombre de Dios, que así sea para todos, para todo el mundo. Y que ya no tengamos más pérdidas, ¿verdad? Porque esto fue lo peor, pues, ¿verdad? Que pasó, perder un ser querido, un amigo, un conocido, pero en el nombre de Dios así va a ser. Y les deseo desde ya un buen año de muchos éxitos y prosperidad para todos de corazón, se los digo de corazón, para todos, que Dios me los bendiga. Sí, yo también, a todos mis hermanos por allá, mexicanos, pues les mando un abrazo grandote. Sí. Y yo sé que este año va a ser diferente, primero Dios. Vamos a salir de esto. Tanto nosotros los guatemaltecos como ustedes también a nivel mundial, pues todos tenemos que unirnos en esto para dominar y vencer esta enfermedad. Y yo sé que Dios nos va a ayudar en esto. Y ante todo que como están ustedes ahorita ya, pues que Dios me los cubra y los proteja con su manto sagrado.
a todos por allá A y en todo todos el aquí, mundo, en porque todo el como dice mundo. ella, pues ya no queremos más pérdidas, ¿verdad? Nosotros hemos perdido amigos en esto, ¿verdad? Pues al menos mi hija no murió de esto, ¿verdad? Pero prácticamente se fue en este tiempo de la pandemia, pues, entonces es una pérdida grande para nosotros también. Como les digo yo, y muchas personas, no sé, ni modo de pensar, no encerrarse en un cuarto, de caerse, pues porque pueden seguir ellos. Hay que ver cómo sale uno. Así como vi que me gusta bailar, ¿verdad? Pues que bailemos, ahí como dice, como con high energy, ¿va? Si les gusta cantar, que canten. Si les gusta tocar, que toquen un instrumento, pues la cosa es mantenernos un poco alejados de todo esto, ¿verdad? Y Hay como digo, que a nosotros, resignificar el dolor. exacto, a nosotros Dios nos dio esta bendición. Y yo le digo a muchas personas, donde yo llego, le digo, yo ando con esta bendición y yo les dejo un poquito de la bendición a todos, para que todos salgamos adelante, ¿verdad? En el nombre de Dios que así En será. el nombre de Dios así va a ser. Y como les digo, a muchos me dicen, don Lobo, ¿usted por qué se toma una foto siempre y pone su dedo así? Porque les digo yo, con la pandemia estuvimos así, ahora vamos así, y en este año vamos para adelante. Entonces, a Su mis like, hermanos, tenga su like. Me gusta su actitud, me gusta que nos traigan alegría, que nos enseñen a resignificar el dolor, que la pérdida de su hija haya servido para que todos podamos conocer su historia y sobre todo aprender de ustedes que son extraordinarias personas, extraordinarios bailarines y por supuesto grandes amigos ya desde hoy de Grupo Disco Locos que gracias. vamos a estarles apoyando y vamos a estar haciendo esta bonita campaña que va a ser una campaña de 60 días donde nos vamos a poner una meta de un tope de dinero. Vamos a ver si lo alcancemos y aunque no lo alcancemos, de todas maneras lo que se junte se les va a hacer llegar y haremos otra transmisión para hacer notar que pues sí lo recibieron, ¿no? Centavo por centavo. Ahí cualquier Ahí, cosa saben, estoy a sus órdenes. claro que Pero sí. una revista, o de repente estamos en directo por ahí con los chicos bailarines y ahí platicamos una charla amena y todo. Ahí vamos a estar y cualquier cosa, como le digo, ahí estamos a sus órdenes y de repente, como le digo, cuando menos sientan, por ahí va a andar el Lobo Vázquez, ¿verdad? Por allá por México. Su espíritu va a estar y también su persona, estoy seguro, porque además usted ya es hasta amuleto, ¿no? Del equipo, el Wolfsburg de Alemania, le envió su camiseta. Sí, dice que yo con ellos, yo vi porque ahora dice que cuando echan un gol o hacen una victoria, lo celebran al ritmo del Lobo Vázquez. Entonces yo los contacté por Twitter, vi la aplicación, y les mandé un mensaje, va, ánimo equipo, vamos adelante. Cuando al rato me mandaron, se comunicaron conmigo, ¿va? O sea, yo nunca pensé que en el ratito iba a ser. Entonces estuvimos chateando más o menos como media hora. Y ahí fue donde me preguntaron de que cuando era mi cumpleaños, y cabal mi cumpleaños era el 25 de noviembre y yo estaba hablando con ellos el 24. Entonces cuando me dijeron, qué bien, me dijeron, me pidieron mi código de área, mi número de teléfono, todo. Te vamos a mandar tu regalo, me dijeron. Va a costar un poco que te llegue, me pusieron, porque la distancia que tenemos. Y cabal el 22 de diciembre me mandaron ese regalo que era la camiseta. Qué maravilla. Ellos Estamos muy son un equipo mundial y son el cuarto lugar allá en la Bundesliga de Alemania. Entonces no es cualquier cosa, es algo impresionante. Por eso yo no dejo de maravillarme de todas las bendiciones que les han llegado y por Estuve también supuesto que con los Lobos de la Plata, platicando. Es el equipo que no, entrenaba el difunto Maradona. no me diga, qué maravilla, ¿no? Pues Estoy contactando.
contactaron conmigo por WhatsApp, videollamada, estuvimos platicando y me dijeron de que Maradona le gustaba cómo bailaba yo. Sí, Entonces, porque me dijo, Maradona, nuestro entrenador, nos dijeron en ese tiempo, él está un poco malo, ¿va? Entonces, no sé si le podría mandar un video bailando, me dijeron, "Man". Bueno, le dije, un videito y lo hice así pequeñito, se lo mandé. sí se lo Después me mandó. contactaron ustedes, me dijeron de que había dicho Maradona que muchas gracias y que bailaba muy bien y que siguiera adelante. Wow, qué Porque me dijeron que maravilla. allá en Argentina también soy bastante tendencia. Sí. Estuve con un canal brasileño, también me entrevistaron, sí. que también era tendencia por allá por Brasil también. Decía. Es que es curativo su baile. O sea, verlo a usted bailar y ver a Magali bailar es curativo su baile, lo que proyectan, cómo se siente, ¿no? Porque es algo extraordinario. Yo me he dedicado a grabar a mucha gente bailando, cientos, cientos, probablemente hasta miles de personas bailando, pero algo muy especial sentí con ustedes y por eso me atreví a buscarlos. Incluso, pues, pues algunas personas no lo entendían, ¿no? Algunas personas me preguntaban, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, no, pues que yo creo que esto vale mucho la pena, ¿no? ¿Usted qué le diría a la gente que critica su baile, que dice, no, bueno, usted no baila, bueno, no baila tan bien? ¿Qué opina de esos comentarios que a veces llegan? Porque, Yo bueno, pienso, yo los agarro como bendiciones, porque entre 100 comentarios que hay, son pocos los que hay malos y todo el montón, hay, el resto son un montón que hasta se ponen a defenderme ahí y todo, ¿verdad? Entonces, como le digo yo le digo que son bendiciones, para mí son bendiciones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, pues, como le digo yo, nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, que si esto de repente se baja o se acaba, pues tenemos que seguir siempre adelante, pues, ¿no? Siempre trabajamos, pues, o sea, aparte de que andamos en esto, haciendo promociones a comerciales, también trabajamos, ¿no? O sea, tenemos nuestro trabajo, ella trabaja, yo también voy a mi trabajo, entonces tengo que tener siempre, como digo yo, pero lo de la comida diaria. es muy importante el fenómeno, que también eso es algo que yo nunca había visto. O sea, espero que usted esté consciente que usted ya es una marca. O sea, Lobo Vázquez es una marca, ¿sabe? Entonces, es impresionante cómo se transforma este personaje viral de Lobo Vázquez. Ahora es una marca que apoya a otras marcas en el mundo de la publicidad. Es algo interesantísimo y algo que va a pasar a los libros de historia definitivamente. Y lo felicito por tener una esposa como la que tiene, que lo apoya tanto, que se ve que se quieren mucho y además que tienen los pies bien, bien enraizados en la tierra, no son personas que se les haya subido esta fama repentina a la cabeza como a muchos les ha sucedido con estos fenómenos de las redes sociales virales y que luego pues ya son inaccesibles, inalcanzables y además tienen una actitud petulante. Ustedes son personas que se han mantenido enraizadas y quieren ayudar a su comunidad y eso me parece muy valioso y pues con esto nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias por esta extraordinaria entrevista. La primera del año, tenemos la exclusiva en Disco Locos, la primera entrevista de Lobo Vázquez del 2021. Aquí fue hoy y de Magali. Muchísimas gracias. Igualmente, y un Sigamos abrazo. bailando. Y Sigamos este año, bailando. en el 2021, sigamos bailando, porque eso nos da un poco bastante alegría. Nos olvidamos un poco de todo lo malo que nos está pasando. Así es, así es. No paremos de bailar jamás y sobre todo no paremos de bailar la música disco, high energy, italo disco, que es la que más amamos aquí en Disco Locos. Los esperamos con cariño aquí en México para cuando decidan venir y si no, pues los vamos a ir a visitar allá a Guatemala. Les mando un gran abrazo a distancia.
Igualmente también. Igual nosotros a todos los hermanos mexicanos un abrazo y como le dije, yo se lo voy a repetir, que Dios los cubra con su manto sagrado. Y cuídense. Muchas gracias. Cuídense mucho Muchísimas porque gracias. necesitamos. Ustedes Cuente también. con nosotros como unos amigos más. Claro que sí, así Estamos lo haremos. Le damos un like démosle un like a la vida y vamos adelante y hacia el futuro. Hacia arriba, siempre. Hacia arriba. Muchas Vamos hacia arriba y adelante. arriba y adelante. Muchísimas gracias. Les pido que ustedes se queden en la sala para que nosotros podamos ahorita conversar un poco y nos pongamos de acuerdo para lo de la campaña. Nos despedimos de esta transmisión a las 20:47 aquí en Ciudad de México. Yo soy David Dávila, director de Disco Locos. Les mando un saludo y muchas gracias a la audiencia que se conectó. Esta entrevista se va a quedar grabada aquí en el sitio para futuras consultas. Por favor, compartan y compartan en unos días, en cuanto esté activa la campaña de recaudación de fondos para la educación de los nietos de Lobo Vázquez. Compartan, donen y estén. Y de Magali también, por supuesto. ¿No? Y pues nos vemos pronto. Sigamos bailando. Gracias. Seguimos bailando. Danger, danger.